Libertados de la esclavitud. Ese va a ser el tema de esta noche. Libertados de la esclavitud. Bueno, de acuerdo a lo que Pablo está hablando en estos versículos, en ellos se está mostrando un panorama de cómo el hombre fuera de Dios es un esclavo que vive para servir al amo del mal. Es decir, en un detalle sencillo, eso es lo que podemos ver en estos versículos que estamos leyendo, donde se describe esta condición de el ser humano, ¿verdad? En la situación de estar fuera de Dios. En esto, lo que vamos a ir viendo, que también este ser humano, alejado de Dios, esclavo del pecado, no tenía, como decir, una opción para decir no sirvo o para decir sirvo. El esclavo, dentro de esos parámetros que nosotros podemos entender de lo que significa la esclavitud o significaba la esclavitud, no habían opciones. Por ejemplo, en los mercados, era triste ese tiempo, ¿verdad? En los mercados, aparte de animales y de otros asuntos que se vendían personas también. Eran personas que habían caído en esa condición, diríamos, en una desgracia, ¿verdad? Porque no sé cuáles serían las razones, por ejemplo, cuando tomaba algún país prisioneros o cualquier otro motivo, a las personas las convertían en objetos y no en personas, a tal grado que se llevaban a los tianguis, a los mercados, para que se pudiera vender. El comprador de esclavos llegaba y veía si la persona llenaba los requisitos de lo que él necesitaba para sus servicios. De esa manera lo compraba, y por supuesto era para que se muriera en el servicio para lo cual había sido adquirido. Esa era la condición, ¿verdad? Y Pablo en este caso trae esa idea metafórica, diríamos, para ilustrar también la condición del hombre sin Dios. La condición del hombre sin Dios era, por supuesto, la esclavitud. La esclavitud a merced del amo malo. El amo malo, pues, de hecho, es el diablo el que se manifiesta en todo lo que es el pecado. Y de esa manera es como en el campo espiritual, ya en esa esclavitud, así es como el hombre se movía y se sigue moviendo hoy día, ¿verdad? En el servicio del mal, sin haber, como decíamos, ninguna opción. Todos estos asuntos los entendemos bien nosotros, en el sentido de que ya en el caso puramente nuestro,
Nosotros somos personas que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Si usted todavía se recuerda, y de hecho nos debemos de recordar, que en esa situación en la que nosotros estábamos, en la vida de pecado, en la esclavitud del pecado, le servíamos al diablo, en este caso muy particular de nosotros, ¿verdad? Le servíamos al mal y no habían opciones. No había día ni había momento que no nos dedicáramos siempre al servicio del mal. Y esto era una situación que, nos hizo terrible la vida, porque todas esas personas o todos aquellos que hemos experimentado la esclavitud del pecado son personas y somos personas que sabemos lo difícil y lo duro que es tal esclavitud. Sabemos, por ejemplo, lo que es una vida desperdiciada en el mal. Sabemos lo que implica la vida en los vicios, la vida desordenada. Pues es una cosa terrible. Por eso decíamos que nosotros comprendemos bien esto, porque en el pasado nosotros anduvimos en todo esto. Anduvimos siendo sometidos a todo este régimen del mal. Ahora vamos a ver que lo terrible de ese campo de muerte en el que nosotros vivíamos, había un pago, y hay un pago para los que trabajan en este régimen de este amo del mal, y es el pago del pecado. O sea que eso es lo cruel de la vida sin Dios, que no solo se sirve con todo el ahínco que se puede entender, sino que al final lo que resulta es que la persona al morir lo que recibe como pago es la muerte. Es una cosa terrible, ¿verdad? Porque realmente se esperaría de que el mal, por lo menos si alguien fue un buen servidor, pudiera corresponder de una manera mejor. Pero el diablo así es, ¿verdad? El diablo es alguien que insta a sus servidores que le sirvan con todo y que le sirvan todo lo posible que sea, y al final los premia con lo que es el pecado, la muerte, perdón. Por ejemplo, acá vemos en el versículo, vamos a ir viendo algunos versículos, ¿verdad? Dice el versículo número 21. Vamos leyéndolo porque vamos a ir finalizando luego. Número 21 dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo, haciendo ese planteamiento de la esclavitud del hombre en el pecado. Dice, pero ¿qué fruto teníamos de eso? Cárceles, muerte, tristeza, enfermedades. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero vamos a ver en el
caso del versículo número 21, hermanos, cuando dice, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un contraste tremendamente enorme, ¿verdad? Con lo que es el amo del mal, con lo que es la liberación que hace Cristo. Y eso es lo que hizo Cristo. En estas condiciones estábamos todos los creyentes. Pero cuando viene Cristo y nos libera, bueno, nos redime a su pueblo, redime a su iglesia. Pero vamos a ver de qué manera lo redime. Lo redime pagando el rescate o la redención a través de su muerte. Si Cristo no nos hubiese a nosotros redimido, si no hubiese llegado al mercado de esclavos a redimirnos de esa condición, nosotros en particular, nosotros específicamente la iglesia, nos hubiese tocado el mismo destino de lo que les ha tocado a todos aquellos que han puesto oídos sordos al mensaje de la gracia. En este caso, Cristo pagó el rescate, pero lo importante es que yo dije hace un momento que los compradores de esclavos llegaban y compraban al individuo, al esclavo, para los servicios de sus cosas, de sus asuntos, y de hecho morían igual, ¿verdad? No cambiaba. Pero el rescate que hace Cristo para con la iglesia, para con nosotros, el rescate que hace es el rescate de libertarnos. Dicho de otra manera, nos liberta del yugo del mal, nos hace libres, como dice Juan, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. En este caso, hermanos, vamos a ver el versículo número 17, léalo conmigo. Y dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregado. Ahora, parecería que el rescate que hace Cristo daría la impresión que las personas que han sido alcanzadas por esa gracia quedarían como, diríamos, en la idea de ya no tener ningún otro amo, que ya no le pertenecen a ningún otro. Pero de acuerdo al versículo número 17, erais esclavos del pecado y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, venisteis a ser ahora, dice el verso 18, siervos de la justicia. Dicho de otra manera, ahora no se puede pensar como creyentes que nosotros, al haber sido rescatados del amo malo, ahora ya no tenemos ningún compromiso con el que nos rescató. Pero aquí dice que hemos sido rescatados del pecado y venisteis a ser siervos de justicia. Dicho de otra manera, venimos a seguir siendo ahora siempre servidores,
solo que ahora ya no en el campo que nosotros servíamos en el pasado. Ahora venimos a ser siervos de justicia, siempre esclavos, porque dice, por ejemplo, el verso 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de esas cosas? No había ningún fruto. Entonces, hermanos, el asunto acá, por ejemplo, en el versículo que estamos leyendo, está hablando de que ahora nosotros le pertenecemos a otro amo. Le pertenecemos a Dios, dicho de otra manera. Y es acá donde, por ejemplo, en el versículo número 20, dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis hoy? ¿Verdad? Porque esas cosas tenían la finalidad de muerte. Entonces, lo que vamos a ver en este caso es lo siguiente. Vamos a ver que ahora que nosotros somos siempre esclavos, pero esclavos del bien, es importante que podamos entender, hermanos, que realmente hemos sido las personas más bendecidas de todos aquellos seres humanos que no han querido entender la gracia de Dios, ¿verdad? Que nosotros hemos sido en este particular las personas que nos alcanzó la redención y que todo el esfuerzo y todo el trabajo que nosotros podamos ahora llevar a cabo para nuestro amo es todo de provecho, es todo trabajo que va sumando, es todo aquello que, al contrario de lo que paga el mal a los servidores, que es la muerte, nuestro nuevo amo ahora nos paga a nosotros y nos da recompensas. Dicho de otra manera, que es totalmente diferente. Por ejemplo, ahí vienen las recompensas. Por ejemplo, dice el capítulo número 6, vamos a verlo, de el libro de Hebreos, y en su versículo número 10, vamos a leer el versículo número 10, donde dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Aquí podemos ir viendo la diferencia, porque Dios no es injusto para olvidar todo aquello que ahora dentro en este nuevo campo que nosotros nos estamos desenvolviendo. Aquí vemos la diferencia, porque Dios no es injusto. No es injusto, no solo nos redime, sino que nos permite servir ahora en su reino, servir en su obra. Pero pudiese ser que de hecho ese servicio es totalmente diferente al servicio del pasado, porque es un servicio de gozo, de satisfacción, y sería suficiente como pago. Sin embargo, el Señor va a recompensar a aquellos que le servimos, que le estamos sirviendo. Eso es lo que estamos leyendo en este versículo, porque Dios
no es injusto para olvidar vuestra obra de trabajo, de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Dios no es injusto. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho que a mí me bastaría con que, y eso es así, hermanos, nos bastaría con solo la salvación que Dios nos ha dado. Nos rescata y nos hace salvos, nos hace libres de el amo del mal. ¿Y qué más pudiéramos nosotros agradecer a Dios el haber sido libres y tener ya de hecho para nosotros un cielo? O sea, bastaría. Yo he pensado que tan solo me dejara en un rincón por ahí del cielo, sería para mí una gratitud eterna para Dios, ¿verdad? Porque lo otro es una cosa terrible, lo que es la muerte, lo que es el infierno. Pero yo diría, pero el Señor no se queda solo con habernos dado la salvación, sino que nos introduce en su obra y no se queda aprovechándose del servicio que hacemos en su obra, sino que Él es justo para ver nuestro trabajo y recompensarnos en nuestro trabajo. O sea que es una cosa maravillosa. Entonces quiere decir que cuando nosotros ya vayamos entendiendo lo valioso, lo maravilloso, lo importante que es ocupar la vida ya en el servicio del nuevo amo, o sea, esto es estimulante cuando uno hace, por lo menos hace un recuerdo de lo pasado. ¿Verdad? Que usted conoce personas que vivieron para servirle al mal y se murieron. ¿Dónde están ahora? Nosotros ahora sabemos que Dios en su misericordia nos rescata y nos da el honor, el privilegio de servir, de ser los instrumentos dentro de su obra, pudiendo Él haber tomado ángeles, pudiendo Él buscando otros medios y no necesariamente nosotros. Sin embargo, nos introduce en su obra y es ahí donde nosotros debemos de agradecerle a Dios y debemos ahora de servirle con mayor fuerza, con mayor entereza, ¿verdad? ¿Por qué debemos de hacerlo con mayor fuerza? Porque aparte de que nos ha dado la salvación sin haberla merecido, también nos va a recompensar. O sea que este es un amo misericordioso. Damos un amén, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este es un amo misericordioso, ¿verdad? Es un amo que es maravilloso poderle servir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo Él no se aprovecha de nuestro servicio, sino que nos recompensa. Por ejemplo, en el capítulo número 5 de 2 de Corintios, que lo conocemos muy bien, cuando habla en el verso 10 que ya seremos nosotros evaluados o será evaluada nuestra obra, y de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho en este mundo mientras estamos vivos, así será la recompensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos entendiendo que esto no es una pérdida de tiempo, que el invertir fuerza y recursos y lo que sea
para la obra de Dios es ganancia, es inversión. Es importante, hermanos, que nosotros vayamos viéndolo de esta manera, porque el asunto es que uno se puede habituar a cosas. Uno es bien moldeable, uno se puede ir habituando a hacer algo, pero sin sentido. Se puede ir acostumbrando a hacer algo y no le siente sentido aquello que está haciendo. Por ejemplo, si usted es un anfitrión, usted se puede acostumbrar, dice, bueno, hoy el sábado vamos a celebrar el hogar de restauración y sucesivamente, y lo hace porque ya es un hábito hacerlo, pero ya no lo hace con sentido, ya no lo hace con una perspectiva viendo que todo eso suma, que todo eso es ganancia, que todo eso es aprovechable, que no es un tiempo perdido. Entonces, cuando vamos comprendiendo todo esto, que no solo Dios no es injusto para olvidarse de lo poco o lo mucho que estemos haciendo, o para en esa evaluación Él recompensarnos como hayamos nosotros trabajado. Entonces, esto es estimulante. Por ejemplo, dice Pablo en la carta a los Corintios, en capítulo número 9, cuando habla en el versículo número 25, es importante cuando dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, siempre se está anteponiendo la recompensa, siempre se está manifestando lo que Dios tiene para los suyos, lo que Dios tiene para su pueblo, ¿verdad? Qué bueno, qué importante. En el capítulo número 16 de Mateo, váyase también a esa escritura, en el versículo número 27, habla también de la misma idea, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme su obra. O sea que aquí no es cosa que estamos, como dicen por ahí, de choto. Aquí no es un asunto que estamos acá como matando el tiempo. Puede caer uno en ese vacío. Puede caer uno en aquello, como estoy diciendo, en una vida rutinaria, espiritualmente hablando. Pero por eso es importante que le demos una repasada a las cosas que de lo que nos habla la palabra. Por ejemplo, en este caso tenemos, váyase al capítulo número 22, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis, ya los últimos versículos, donde nos habla también en el verso número 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué dice? Para recompensar a cada uno según qué, su obra. Todo es recompensa. Todo es recompensa. Todo es recompensa. Entonces esto debe de ser para nosotros estimulante, ¿verdad? Debe de ser para nosotros de inspiración, porque todos estas promesas que encontramos en la palabra, de hecho, pues son las promesas de Dios y todas son reales, todas son un hecho, que así como se están estampadas en esta palabra, en este libro, así es un hecho que se llevará a cabo todo lo que acá dice el Señor.
Vamos a ver, quiere decir que yo no sé cómo estamos nosotros trabajándole a este nuevo amo. Primero debemos de saber que seguimos siendo esclavos, pero del amo bueno, ¿verdad? Debemos de saber que el amo, que es Cristo, ahora para nosotros, no se va a aprovechar de ninguna de nuestras vidas, sino que aparte de salvarnos, nos va a dar su recompensa. Nos va a recompensar de acuerdo a lo que hagamos. Dicho de otra manera, aquí es la cancha donde nosotros hacemos el acoplo para esa eternidad. Este es el espacio, la vida, la cancha donde nosotros podemos soñar, podemos visualizar cosas grandes e importantes que Dios tiene para nosotros. Y de acuerdo a como nosotros estemos interesados, enfocados, focalizados en esas realidades espirituales, así nos vamos a levantar, nos vamos a estimular. Por ejemplo, cuando sirvamos al nuevo amo, al que nos libró de todo ese pasado. ¿Cuántos fuimos librados de ese pasado? ¿Verdad? Diríamos, cuanto más le sirvamos a ese amo, cuanto más de usted, de mí, depende lo que vamos a recibir. Y esto es muy personal, no es un asunto colectivo. Tal vez Dios hará algunas recompensas colectivas, pero siempre las cosas son bastante individuales. Siempre Dios trata con personas individuales. Y como se trata con personas individuales, entonces yo en lo personal, o usted en lo personal, como decíamos, cuanto más sirvamos, cuanto más nos esforcemos, así será la recompensa. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Primera de Corintios habla de que unos van a ser salvados como por juego. Dicho de otra manera, no van a tener recompensa. ¿Quién es ese esclavo? Porque no deja de ser esclavo. ¿Quién es ese esclavo que decidió, fue bueno para servirle al amo pasado, pero cuando fue redimido, no quiso servirle al que lo redimió? Eso no quiere decir que esa persona pierda la salvación, como se tiene alguna idea de que la salvación se pierde. La salvación no se puede perder, porque el que la dio para siempre, ¿verdad? Entonces, pero sí se pierden las recompensas. ¿A quiénes de nosotros nos gusta, cómo nos sentimos de estimulados cuando hay algún detalle ahí? De hecho, nos sentimos estimulados. Así es. Aunque usted tenga comida en su casa, pero le dicen, mire, fíjese que en la iglesia vamos a repartir un platito de comida. Usted, aunque usted tiene comida, usted se estimula, dice, vamos a comer ahí en la iglesia, ¿verdad? Y ya no digamos, vienen las recompensas, vienen las coronas. Pablo dice en este capítulo 9, dice, aquellos corren para ganarse una corona corruptible, pero nosotros corramos, dicho de otra manera, démosle duro para ganarnos la incorruptible. O sea que todo esto tenemos que verlo bien claro. Por eso es que la idea es, usted, por ejemplo, no le sirve a una institución. La idea debe ser que no le servimos a un hombre, como es esa palabra muy común. Eso puede como asociarse, usted no le sirve al pastor,
Cuando nosotros vamos comprendiendo que el servicio es para el que nos redimió, ya ese esclavo tiene otro nivel de perspectiva. Ese esclavo ve de una manera diferente el servicio. Ese esclavo no está viendo si aquel hizo o no hizo. Ese esclavo está luchando por sus premios y por sus coronas. Ese esclavo está centralizado en sus objetivos, ¿verdad? Porque como decíamos, es individual. Entonces, cuando más le sirvamos a este amo, así será también la recompensa. De hecho, si yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes quieren recompensa? Veamos qué es lo que está haciendo. Veamos lo poco o lo mucho. Esto es como diríamos, cualitativo, cuantitativo, de acuerdo a cómo, ¿verdad? A cómo cuantitativamente yo me vaya esforzando, así va a estar la recompensa. Otro aspecto debe de ser también que si queremos recompensas, ¿verdad? Si queremos recompensas importantes, significativas, esforcémonos para servir más. Usted no sé cuántos años, yo tengo los años que tengo de servirle al Señor, no sé cuántos son los suyos, pero es individual. Y le voy a decir más. La recompensa será selectiva, ¿verdad? Cuando el esclavo la haga con toda pasión, con todo amor, con toda entrega. Es decir, que también dentro de esas recompensas van a haber recompensas más comunes y recompensas más selectivas, más especiales. ¿Por qué recompensas más especiales? Porque esas personas, esos esclavos, se esmeraron para servir de una manera importante en el sentido de un servicio de calidad. Eso es lo que dice Pablo cuando dice que edifiquemos sobre el fundamento. Ahí están los elementos: hoja, hojarasca, madera, heno, piedras preciosas, oro. O sea, que viene el momento cuando el fuego probará la obra de cada uno. De hecho, cuando se habla de heno, de madera, de hojarasca, está hablando de que el esclavo hizo una obra así como para que no se molesten los hombres. Hizo una obra así como a regañadientes. Eso podría asociarse a hojarasca. Puede ser una obra así como para que no digan. Es un esclavo que no ha despertado. Es un esclavo probablemente también que se ha habituado y que ha perdido prácticamente, porque en esto, hermano, uno siempre tiene que estar, uno viendo al futuro espiritual, porque somos pasajeros en esta vida, ¿verdad? Entonces, la calidad, ¿cuál es la calidad? La calidad pudiera ser esa entrega de oro, pudiera ser amor, pasión, entrega incondicional, e incluso en medio de las dificultades, ¿verdad? Eso, bueno, es lo que Dios ponía en mi corazón, y de hecho es lo que debemos nosotros revivir, para que no seamos servidores
a regañadientes, para que no seamos servidores que andemos así como en desánimo, que seamos, si usted se pregunta, yo también me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo o por qué esos hombres de Dios no los veíamos decaer en el servicio a su nuevo amo? Porque ellos vivían en una atmósfera, en una expectativa, viendo los premios. Va a tal grado que Pablo, cuando dice que ha terminado su oficio, su ministerio, me espera la corona. Él andaba claro eso. Cuando habla de que no corramos de una manera no significativa, él tiene claro que hay coronas. O sea, esos hombres se estimulaban porque veían. El caso de Abraham, dice, o los patriarcas que dice Hebreos, dice, esos hombres vivían en tiendas porque ellos veían por la fe, veían más allá. Damos un amén. Veían más allá, dice que veían por la fe la ciudad no hecha de hombre, sino la ciudad hecha de Dios. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Ellos veían. Eso los estimulaba. ¿Usted cree que Abraham o todos esos otros descendientes de él no hubieran tirado la toalla? Pero ellos, dice que veían por la fe la ciudad. Por eso no hacían casas. O sea, tenían esa modalidad, no hacían casa, bien en tiendas, porque decían, no, tenemos una mejor que las de acá. Entonces ellos estimulaban. Y nosotros debemos de tratar de estimularlos. Cuando usted vea que nadie quiere servirle al Señor, vaya, usted lo que hemos hecho hasta estos 6, 7, 8 meses que llevamos de este año, no sé qué es lo que usted le ha sumado a su punto. No sé qué es lo que usted le ha ido poniendo. Y eso no se los quita a nadie, esos son suyos. Y con esos son los que Dios le concederá la recompensa, ¿verdad? O sea que aquí no se pierde. Este es el mejor amo. Si usted invierte dinero, invierte fuerzas, invierte ideas, invierte su potencial en este servicio para este nuevo amo, aquí no hay pérdida, porque Dios no es injusto para olvidarse de aquellos que le sirven a su pueblo. Dios no es injusto. Entonces, hermano, a veces hay que decir esto y hay que expresar esto porque muchas veces, ¿verdad? Cuando pasan los eventos, ahí quedamos unos llorando, ahí quedamos unos echando de la cupla. Fíjese que no me ayudaron. Fíjese que nadie quiso hacer nada. No ensucie, no contamine su bendición, ¿verdad? Usted lo hizo para Dios. Fíjese que a mí me tocó poner todo el dinero del bus. Dele gloria a Dios porque no le faltó el dinero para eso. Dele gloria a Dios. Eso es ganancia para usted. Que fíjese que me dejaron solo. Aprendamos a ver que el servir a este nuevo esclavo es muy individual y no tanto colectivo. Así es que el que tenga oídos, oiga. Vamos a ponernos de pie.